Tenga la bondad de buscar en su Biblia el Salmo 42. Después de un momento empezaremos a leer desde el versículo 5. Hoy hablaré acerca de la depresión. Cómo levantarse cuando está caído espiritual y emocionalmente, y usted cree que no puede levantarse. Recuerde, lo que voy a compartir con usted nada tiene que ver con caídas físicas. Estas le pondrán magulladuras en el cuerpo, moretones, y en el peor de los casos, algún hueso roto. Pero las caídas espirituales y emocionales tienen connotaciones mucho más importantes. Y no me referiré necesariamente o exclusivamente a eso de no sentirse bien frente a ciertas cosas o cuando enfrenta ciertas situaciones. Alguien le preguntó a una señora: ¿qué hace usted cuando se encuentra en un basurero emocional? Y ella contestó: pues, para olvidarme del asunto, voy y me compro un sombrero. Su esposo, al escuchar decir eso, hizo el siguiente comentario: ahora me explico por qué tus sombreros son tan raros. Hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de algo o de alguien, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien nos dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión, ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. Es un asunto que envía gente a los hospitales o causa que las personas simplemente desaparezcan de su círculo social. En ocasiones, cuando nos sentimos mal, es como si estuviéramos en una tormenta. Llega y se va. Pero la depresión es como una neblina que está constantemente presente, bloqueando el sol que trata de llegar a nuestras vidas. Y quiero que piense conmigo primero en lo que voy a llamar el serio problema de la depresión. Ahora sí, veamos el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El rey David escribió estas palabras, y él estaba deprimido, y estaba hablando consigo mismo. Hago un breve paréntesis aquí para informarle que el Instituto Nacional de Salud Mental reportó que la depresión es, tristemente, un negocio de más de $1 billón anuales. O sea, lo que la gente gasta para ser tratada de depresión. Y en lo que yo investigué para preparar este mensaje, descubrí que hay millones de norteamericanos que sufren de depresión, y supongo que esa es una lamentable realidad en todos los países del mundo. ¿Sabe usted que es muy difícil animar a una persona que sufre de depresión? Tal pareciera que nada le hace sentir mejor. Por eso digo que la depresión es un problema serio, y quiero compartir con usted una lista que encontré que describe lo que es la depresión. Esta lista le revelará si usted o un miembro de su familia o algún amigo sufre los efectos de la depresión. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena. Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere saber si usted está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. ¿Ha perdido toda iniciativa? Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de pronto por la noche y ya no puede volver a dormir. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte
o con pensamientos suicidas? ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Permítame aclarar que esa no es mi lista. Pero estoy seguro que es la lista de alguien. Amigo, esa es la depresión de alguien que está deprimido o deprimida. Y a lo mejor alguno de quienes me escucha dirá: pastor, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy deprimido. Felicitaciones. Pero sabe, alguien que usted conoce lo está. Y usted puede ayudar a ese alguien. ¿Está seguro o segura que usted no necesita ayuda en esta área? ¿Cómo puede levantarse cuando está caído? La depresión es una enfermedad mortal que manda a mucha gente a los hospitales y a otros a la tumba. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades. Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice: oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Cuando el rey David en el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente, a pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, lo traicionó, trató de arrebatarle el reino, y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18:33 leemos: entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey. Pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero, y como si todo esto fuera poco, David pecó contra Dios, cometió un horrible, terrible pecado que le costó la vida a su tierno hijo. Y luego su hija fue violada por su propio hermano,
y tuvo una esposa que fue asaltada sexualmente, y ahora su hijo rebelde, Absalón, había encontrado la muerte en forma trágica. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor que lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza. Siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se olvidó de él. Mire lo que dice en el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios, pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual. Dios no se había olvidado de él. Ese no es el punto. Y el rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios, ahora llorando como una criatura. Todos tenemos momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante el día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él sabe que sus enemigos están burlándose de él. Y está avergonzado. Se siente como un indigno testigo de Dios, y por supuesto que lo fue. ¿Sabe? A veces, aun estando en evidente pecado, tratamos de testificar, pero no tenemos ni el poder ni el gozo para hacerlo, y no tenemos la victoria, y esto aumenta nuestra vergüenza. El sentido de culpa de David le hizo pensar que era una desgracia delante de Dios. Y todo era peor por las recurrencias de sus memorias. Mire lo que dice en el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David recordaba mejores días. Miró retrospectivamente aquellos días cuando tuvo gozo y paz junto con la multitud, alabando a Dios en la casa de Dios. Y ahora todo eso no era más que un recuerdo. Ya no era nada real para él, y hacía que todo su dolor, toda su turbación fuera más vívida, y sentía que esos hermosos días que antaño experimentó, los había perdido para siempre. Y como si eso no fuera suficiente, él estaba abrumado por las circunstancias. Miremos lo que David dice en los versos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí. El río Jordán es llamado el río de la muerte. La palabra Jordán literalmente significa descenso y juzgamiento.
Comienza en el Monte Hermón, que está casi a 3,000 metros sobre el nivel del mar, y desciende por un tortuoso camino hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto está a casi 450 metros por debajo del nivel del mar. Y el río Jordán fluye hacia el Mar Muerto, para no volver a aparecer. Así que, en la tipología bíblica, Jordán ha sido la representación de muerte y desesperación. Y David siente que está totalmente inundado por las circunstancias. Las aguas de Dios están sobre él. Está cubierto de problemas y no sabe hacia dónde dirigirse. Está absoluta y totalmente abrumado por las circunstancias. Y quiero decirle que estadísticamente, personas así son suicidas. Un jovencito de 16 años escribió la siguiente carta antes de suicidarse. Querido mundo, yo no quiero que me corten el pelo. Yo no quiero cuidar niños. Yo no quiero ir a ver a Gina mañana en el colegio. Yo no quiero hacer mis deberes de biología, de inglés, de historia, ni de ninguna otra materia. Yo ya no quiero estar triste o solo o deprimido. No deseo comer, ni beber, ni conversar, ni dormir, ni respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, no es culpa de ustedes. Solo que no me siento libre, me siento enfermo, triste y solo, aunque esté rodeado de mis padres, hermanos, compañeros y amigos. Eso, mi amigo, es depresión y es muy, pero muy triste. La depresión es un serio problema. En segundo lugar, quiero que sepa y vea que hay una provisión espiritual para la depresión. Gracias a Dios, usted no tiene que estar deprimido. Dios ha hecho provisión para usted, para mí, para nuestras familias y para nuestros amigos, para todos aquellos que sufren depresión. Primero, usted tiene que mirarse interiormente y analizar su corazón. Veamos el Salmo 42, los versos del 5 al 7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y roca mía, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero ahora quiero que note en forma particular que David comienza a hablar consigo mismo. Y si usted me pregunta si uno puede hablar con uno mismo, pues le diré que sí, David lo hizo. Y no me diga que usted nunca ha hablado con usted mismo, porque francamente no se lo voy a creer. Porque todos lo hacemos, consciente o inconscientemente. Note que David está hablando con su alma. El alma es el ego que vive dentro de cada uno de nosotros, no es el espíritu. El espíritu es su naturaleza espiritual, su alma es su naturaleza emocional, su mente, sus emociones, su voluntad, y David le habla a su alma. En el próximo programa terminaremos este estudio bíblico sobre la depresión, y espero que esto no lo deprima ahora. Antes de finalizar y sabiendo que la depresión no hace acepción de personas y la sufren santos y pecadores, permítame preguntarle en forma personal, ¿ha depositado su fe en el Señor Jesucristo? ¿A quién recurre cuando está deprimido? Recuerde que la causa de la depresión puede ser externa, pero la solución es interna, íntima, personal. Voy a comenzar este programa haciendo un resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Entre otras cosas dije que hay ocasiones en que nos desanimamos cuando no estamos felices acerca de alguien o de algo, o cuando perdemos el trabajo o tenemos un accidente de tránsito, o cuando alguien dice algo negativo sobre nosotros. Pero no me refiero a esto. Hablo de la depresión. Ese profundo sentimiento de desesperación que a veces puede convertirse en algo terrible y horrible. La depresión es un sentimiento de pasividad y apatía, un continuo estado de tristeza, una actitud de que nada está bien, o peor aún, nada vale la pena.
Es un constante estado de desesperanza, un sentimiento de que a nadie le importo, o nadie me entiende, nadie me acepta. Es vivir en un constante estado de preocupación y de ansiedad. Eso es depresión. ¿Quiere usted saber si está deprimido? Aquí está la lista para que se haga una honesta evaluación. Ha perdido toda iniciativa. Tal vez súbita o lentamente usted siente que quiere tirar la toalla. Siente repentinos deseos de llorar sin causa aparente. Se despierta de noche y ya no puede volver a dormirse. Se despierta por la mañana sintiéndose fatigado. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en la propia muerte, la suya, o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente, o como si algo pesado le oprimiera el pecho? Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión. Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente con otros sin ninguna razón aparente. Está consciente de que nada, absolutamente nada le entusiasma. Y si usted me dice, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo, los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra de un árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo, no una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que ha existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y de calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder. A veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. La nación sobre la cual David se suponía que era rey estaba en turbulencia. Así que exteriormente David tenía toda la razón para estar deprimido. Las cosas no podían estar peor de lo que estaban. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es un caso clínico de depresión. En primer lugar, David tuvo lo que yo llamo sequedad espiritual. Miremos, por favor, los primeros 2 versos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. David está sediento de Dios, pero siente como que si Dios estuviera lejano. David se siente como un ciervo rodeado por una jauría de perros de caza, siente su sequedad espiritual, siente el temblar de su alma y piensa que a lo mejor Dios ya se ha olvidado de él. Mire lo que dice en el verso 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? David está sediento de Dios. Pero Dios parece que estuviera a años luz de distancia. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Sequedad espiritual.
Dios no se había olvidado de él. Pero ese no es el punto. El rey continúa su lamento en el verso 3 diciendo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y aquí me imagino a David llorando incontrolablemente, este poderoso hombre de Dios ahora llorando como una criatura. Todos tenemos nuestros momentos de tristeza, pero no siempre de llanto incontrolable, aunque puede ser así. Eso es un signo de depresión. No es como una lluvia de verano que cae y desaparece rápidamente, sino que es más bien como una neblina continua durante un día nublado. David siente vergüenza y se siente derrotado. Mire lo que dice en el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Sabía que dentro de usted hay alguien que constantemente le está hablando? Es la vieja naturaleza, su alma no redimida ni santificada. Y su alma le habla y le dice: tienes razón de sentir pena por ti mismo. Nunca lo lograrás. No tienes lo que se requiere. Este es el final. La vida no vale la pena vivirla. Y David responde a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y este es el momento en que usted toma control, sostiene firmemente a su alma frente a usted, le mira directamente a los ojos y le habla. Eso es lo que David hizo cuando le dijo: alma, ¿por qué te sientes así? Usted tiene que mirarse íntimamente, interiormente, y analizar su corazón. ¿Por qué está deprimido? Yo no estoy diciendo que no tiene razón para estar deprimido. Tal vez alguna persona amada ha fallecido, su cónyuge, un hijo o una hija, un entrañable amigo. Si eso es verdad, entréguele su dolor a Dios, comparta su pena con quienes le aman, y tenga en cuenta que a pesar de cómo se sienta, la vida no ha terminado para usted. Tal vez tiene el corazón destrozado. Alguien a quien amaba profundamente le ha engañado. Tal vez un esposo ha abandonado a su esposa por otra mujer, o a lo mejor una esposa ha dejado a su esposo por otro hombre. Tal vez esté enfrentando el dolor de un noviazgo roto súbita y amargamente. O pudiera ser que los padres no hacen sentir bienvenidos a sus hijos, que se fueron del hogar como las ovejas negras de la familia. Si usted está viviendo estas u otras amargas experiencias, escúcheme. Rehúse el estar rumiando estas cosas una y otra vez. Eso no es bueno. Analice las cosas. Si alguien le ha destrozado el corazón, vea qué es lo que ha aprendido de esa experiencia y comience a buscar y tener nuevas amistades. Tal vez usted ha pecado y está siendo perseguido constantemente por el fantasma de su culpa. ¿Qué debe hacer? Confiese su pecado a Dios. Y si tiene que pedir perdón a alguien, hágalo. Si tiene que restituir algo a alguien, hágalo sin demora de tiempo. Mientras más se demore en hacerlo, más difícil le será el realizarlo. Haga lo que tiene que hacer ya. Y cierre la puerta de ese pasado. Analice, mire su propio corazón y pregúntese: ¿por qué estoy abatido? Pero necesita hacer algo más. No solo un análisis íntimo de su corazón, sino que mirando hacia arriba, reconozca que necesita ayuda una vez que ha identificado el problema. Noten los versos del 7 al 9 lo que David dijo: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
¿Qué es lo que David está haciendo ahora? Pues mirar hacia arriba. No solo interiormente para ver por qué me siento así, sino mirar hacia Dios y decir: Dios, tú eres mi ayuda y mi esperanza. Tú me cubrirás con tu misericordia. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Estoy seguro que alguien me dirá: Pastor, lo que yo estoy pasando usted no lo comprende. Mi amigo, ese no es el punto. Cierto, yo no lo comprendo, pero Dios le comprende. Y no solo que le comprende, sino que le ama y quiere cuidar de usted. Él es su ayudador, aun cuando usted no lo entienda. El doctor Warren Wiersbe fue un gran maestro bíblico, y él dijo que la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino un misterio que debe ser vivido. Eso nos hace recordar siempre que, como hijos de Dios, no vivimos de explicaciones, sino de promesas. Algunos piensan que de alguna manera Dios les ha olvidado o Dios les ha fallado. No. Dios ni se ha olvidado de usted ni le ha fallado a usted. Pero David se sintió así. Mire la pregunta que hace en el verso 9. Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? No, Dios no se había olvidado de David. Y si usted me dice: Pastor, realmente no entiendo esto, yo le diré que no tiene que entenderlo. Es más, el hecho de que no lo entienda pudiera ser parte del juicio y de la prueba. El poeta norteamericano Robert Frost, en uno de sus poemas, dijo: era esencial para el juicio que usted no lo entendiera entonces. Tenía que parecer sin significado el tener significado. Esto no tiene ningún significado para usted. Verá, podemos confiar en Dios para cualquier cosa si entendiéramos el porqué. Pero Dios no nos deja entender el porqué todo el tiempo, para que podamos conocer el quién y podamos confiar en Él en aquello que no entendemos. Andrew Murray fue un extraordinario hombre de Dios y dijo lo siguiente: en tiempos de problemas, aquellos que confían en Dios deben primero decir: Él me trajo hasta aquí. Es por su voluntad que me encuentro en esta situación. Y Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia en este juicio para comportarme como su hijo. Él hará que este juicio sea una bendición, enseñándome las lecciones que Él quiere que aprenda y trabajando bajo su gracia ya concedida. Finalmente, en su tiempo, Él le librará nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Bueno, solo Él lo sabe. Así que cuando usted está en dificultades, diga: estoy aquí primero por la voluntad de Dios, segundo bajo su cuidado, tercero bajo su entrenamiento y cuarto en su tiempo. Alguien dijo: Dios es demasiado bueno para no ser bondadoso, demasiado sabio como para cometer errores. Y cuando no podamos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Mírese interiormente y analice su corazón. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y Dios quiere que le diga a alguien que me esté escuchando este momento, sin que importe cuán difíciles sean las circunstancias, que Dios está con usted. No pierda la esperanza. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para usted. David le habló a su alma y le dijo: espera en Dios. Ahora, esperar no significa un deseo vano. Significa una seguridad definitiva basada en la anticipación. Hay solo dos lugares en donde toda esperanza es imposible. El uno es el cielo, porque ya no necesitamos ninguna esperanza, todo será realizado. El otro lugar es el infierno. Si usted muere sin ser salvo, se irá al infierno y quedará fuera de toda esperanza.
Pero la esperanza siempre es posible. Mi amigo, lo que encontramos en Jeremías 29:11 es para usted ahora mismo. Escuche lo que dice ese versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, un futuro y una esperanza. No permita que Satanás apague la vela de la esperanza. Usted necesita mirarse interiormente y analizar su corazón. Necesita mirar hacia Dios y saber que habrá ayuda. Necesita mirar al frente y darse cuenta que hay esperanza. Dios transformará su calvario en una Pascua y convertirá cada una de sus lágrimas en perlas. Dios pondrá un hermoso arco iris de su gracia sobre sus pesares. Espera en Dios. Él va a llenar las más profundas necesidades de su corazón. Y Dios nunca estará satisfecho hasta que el más grande deseo suyo sea Él mismo. Hemos hablado del serio problema que es la depresión y de la esperanza que hay para usted. ¿Cuál es la promesa segura contra la depresión? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si usted está caído espiritual y emocionalmente, puede levantarse. Y si hoy se siente deprimido, recuerde que Dios le ama. Ni una hoja cae al suelo sin que Él lo sepa. Sé que a veces abrazamos a las personas, les damos unas palmaditas en la espalda y les decimos que las cosas van a mejorar. Pero, mi amiga, mi amigo, escúcheme. Aparte de Jesús, no hay una verdadera esperanza para el mundo. Anoche, mientras meditaba en este mensaje que estoy compartiendo con usted, dije, Señor, no quiero hablar sobre la depresión. Quiero hablar más bien sobre algo feliz o algo realmente animador. Y el Señor me dijo, Adrián, hay alguien que necesita escuchar ese mensaje. Hay muchas personas sufriendo de depresión. Debes entregar ese mensaje. Así que, de Dios a usted, déjeme decirle algo. Si usted está caído, puede levantarse. Dios tiene una manera para usted. Y no es psicología popular barata, ni una palmadita en la espalda diciéndole las cosas van a mejorar. Espere en Dios, Él le ayudará hasta el final. Tenga la absoluta confianza que usted está protegido y abrazado por los eternos y poderosos brazos de Dios. Si es que usted es un hijo de Dios, por haber recibido a Jesús en su vida. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor ahora mismo? Si con fe y sinceridad se lo pide, Él le salvará instantáneamente y le guardará continuamente. Él nunca le olvidará ni le dejará. Con sus propias palabras, usted puede decir una oración como la siguiente. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor, sé que tú moriste en la cruz para salvarme y derramaste tu sangre para pagar la culpa de mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Este mismo momento deposito toda mi fe y confianza en ti y te recibo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Límpiame. Ayúdame a vivir para ti, porque tú moriste por mí. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Siente dolores no bien definidos en todo su cuerpo. Se encuentra a veces pensando en su propia muerte o con pensamientos suicidas. ¿Alguna vez suspira incesantemente o como si algo pesado le oprimiera el pecho? ¿Ha llegado al punto de no confiar en su propio juicio y le es un verdadero problema el tomar alguna decisión? Se vuelve a veces irritable y choca o pelea fuertemente. Es la tercera causa de mortalidad en ciertas categorías y edades.
Aquellos que hemos estado en el ministerio el tiempo suficiente, sabemos cuando vamos a una tumba a enterrar a un cónyuge, que no pasará mucho tiempo sin que tengamos que enterrar al otro. Y si usted me dice, oh, eso pasa con los incrédulos porque no saben lo que nosotros sabemos. Permítame decirle algo. Los hijos de Dios no son inmunes a la depresión. Moisés, ese gran líder del pueblo de Dios, experimentó tal estado de depresión que le pidió a Dios que lo matara. Jonás, poderoso profeta de Dios, también le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Elías, sentado bajo la sombra del árbol, deseaba más bien estar muerto. El apóstol Pablo habla de sí mismo y su estado de depresión o de desesperación por estar vivo. Y Juan el Bautista estuvo en un calabozo. No una mazmorra literal, sino en un calabozo de desesperación. Juan el Bautista, el heraldo del Señor Jesucristo, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Y en las páginas de la historia encontramos que grandes hombres sufrieron depresión. Quienes predicamos la palabra de Dios, pensamos que Carlos Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que han existido. Pero este gran hombre lleno de viveza y calor humano tuvo períodos de depresión. Y en el área de la política, Winston Churchill fue el gran estadista que tuvo que dirigir Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Indiscutible líder, a veces tenía ataques de depresión tan grandes que no atendía a nadie en su oficina. Y él se refería a la depresión como el gran perro negro que me tiene entre sus fauces. Cuando el rey David en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Exteriormente, cuando esto sucedió, él tenía la razón de estar deprimido. Perdió a su hijo Absalón, a quien amaba profundamente, a pesar de que Absalón se sublevó contra su padre, lo traicionó, trató de arrebatarle el reino, y David tuvo que huir para salvar su propia vida. Luego Absalón muere trágicamente. En 2 Samuel 18:33 leemos, entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. David huyó para salvar la vida. Él debía ser el rey. Pero perdió su fortuna, perdió su hogar, perdió su poder, perdió todo respaldo financiero, y como si todo esto fuera poco, ese es el enorme peligro que ellos enfrentan. Y el peligro está por todas partes. Y necesitamos hacer algo al respecto, porque Satanás quiere corromper sus mentes. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la mente. Algunas veces en el Antiguo Testamento se le llama el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Proverbios 23:7 leemos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay un refrán que dice, usted no es lo que cree que es, sino lo que piensa que es. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en Colosenses 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Proverbios 15:26 leemos, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Mantenga esos versos en mente y después de un momento regresaremos al Salmo 119. Pero con tristeza tengo que decir que la pornografía ya no es algo que solo se ve en lugares clandestinos. Ahora está a la luz del día. Una gigantesca ola de fango inmoral está contaminando las playas de nuestras bendecidas naciones en la actualidad,
Y necesitamos hacer algo. Necesitamos tener la capacidad de proteger nuestra mente a fin de poder proteger nuestro hogar. Y la gente ha hecho toda clase de cosas para ver si pueden corregir su manera de pensar. Han buscado en cavernas, han vagado por los desiertos, se han refugiado en islas remotas, se han internado en las selvas, han ascendido montañas, se han encadenado en calabozos y han vivido como ermitaños. Pero no han podido controlar sus pensamientos. Pero hay una manera de hacerlo que sí da resultado. Escúcheme atentamente. Le garantizo sin la menor sombra de duda que si usted hace lo que le dicen los versos que voy a compartir con usted, protegerá su corazón. Y si usted protege su corazón, entonces está preparado para proteger su hogar. Si usted es un padre o una madre, necesita escucharme y poner atención. Si usted es un jovencito o una jovencita, no apague la sintonía conmigo. Quiero darle 7 pasos hacia una vida de pensamientos limpios. Los encontramos en el Salmo 119, empezando en el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los beneficios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Entretejidos en los versos del 9 al 16 hay 7 pasos. Y se lo voy a decir con autoridad, con énfasis, con claridad y sin titubeo, que si usted hace estas 7 cosas que están aquí para la gloria de Dios y para su propio bien, usted controlará sus pensamientos. Por el contrario, si usted no hace estas cosas, no importa cuán buenas intenciones tenga, usted fracasará. En esta porción bíblica hay 7 principios. Primero, el principio de la purificación. Para estar completamente limpio, debe comenzar aquí. Mire lo que dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra hebrea, camino, conlleva la idea de un surco en el sendero. Un agricultor puede manejar su tractor muchas veces de ida y vuelta sobre el mismo camino y pronto el tractor habrá hecho surcos que pueden guiar al tractor, aunque el agricultor no lo esté manejando. Lo que el diablo ha hecho en mucha gente es esto. Ha puesto un surco en sus mentes, un surco lodoso y sucio. Personas que tienen una sola forma de pensar. ¿Ha estado con personas que, no importa lo que usted diga, lo transformarán en algo sugestivo? Siempre tendrán algo que decir con un significado ajeno a lo que usted realmente está diciendo. Cuando era muchacho, trabajé en construcción. Yo había recibido a Cristo como mi Salvador, y mi corazón sentía pena por todos los hombres con quienes trabajaba. Cualquier cosa que alguien decía, lo transformaban en algo sucio y obsceno. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían un surco lleno de basura en sus mentes. Cuando piense de cierta forma, piense en un hábito secreto. Mucha gente lo hace así. En Jeremías 11:8 leemos, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Notó esa frase? La imaginación de su malvado corazón. Eso es lo que podríamos llamar una mente sucia. Aún por las noches antes de ir a dormir, en vez de pensar en Dios o en la palabra de Dios, se deleitan viendo sucias escenas en la pantalla de sus mentes, y Dios sabe sus pensamientos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Mateo 5:27? Jesús está hablando y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
o sea, adulterio mental. ¿Cuáles son los recursos para que el hombre limpie ese surco sucio, esa interna adicción? En el verso 9 del Salmo 119 encontramos la palabra limpiar, que en el griego es catarsis. Jesús usó la misma palabra en Juan 15:3 cuando dijo: «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Piense en el Señor Jesucristo entrando en su mente para hacer una limpieza. Él limpiará su mente de todas las cosas que no deben estar allí. En 1 de Juan 1:9 leemos: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados». Ahora note la siguiente frase: «y limpiarnos de toda maldad». ¿Quiere escuchar una buena noticia? No importa cuál haya sido su vida mental, cuán viles y obscenos hayan sido o sean sus pensamientos, hoy mismo usted puede ser limpio y puro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piense en el Señor Jesucristo haciendo una limpieza total y perfecta en su vida ahora mismo. El apóstol Juan dice: «si confesamos». Esta es una palabra griega compuesta de dos palabras que literalmente significan decir lo mismo o hablar la misma cosa. Una confesión de pecado no es necesariamente una admisión de pecado. Lo puede ser delante de un jurado, pero no delante de Dios. Y no es cuestión únicamente de que yo diga lo que he hecho, sino que estoy de acuerdo con Dios. Es admitir que he pecado, que he quebrantado las leyes de Dios, y cuando lo confieso todo delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si todo lo que hace Dios es solo perdonarme, pero no me limpia, entonces eso no es suficiente, porque el problema seguirá existiendo internamente. Si Dios no le perdona y le limpia de acuerdo a su propia palabra, Dios sería injusto e infiel. Dios sería un mentiroso. Escúcheme. No importa lo que tenga en su mente, no importa la clase de surco que tenga, recuerde lo que la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es en la palabra de Dios que usted encontrará esa limpieza. «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado», dijo Jesús. Si usted quiere tener victoria espiritual, ese es el primer paso: tener una mente limpia. Y no hay razón para que no la tenga. Usted puede hacerlo. Tal vez no quiera hacerlo, pero puede hacerlo. Y tenga su mente no vacía, sino perfectamente limpia. No solo en la manera de pensar, sino en cualquier otra cosa negativa, no confesada y no arrepentida, que le impide tener la victoria. Si usted no tiene victoria en esa área, no la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siendo solo un jovencito, fui pastor en una iglesia en Fellsmere, en la Florida. En el pueblo había un ingenio azucarero y yo iba a testificar a los trabajadores de ese complejo azucarero. Tenían un garaje bastante grande en donde reparaban los tractores y el equipo mecánico en general. Uno de los miembros de mi iglesia era el encargado de esa mecánica, y usted nunca pensaría que en un garaje encontraría el sinónimo de limpieza, pero la verdad es que ellos mantenían el piso de esa mecánica absolutamente limpio. No había grasa, aceite o basura por ninguna parte, y las herramientas siempre estaban limpias y en el lugar apropiado. Al mirar y admirar cuán limpio y ordenado estaba todo, noté algo que me llamó poderosamente la atención. Cada esquina de ese garaje estaba pintada de color blanco brillante, y pregunté por qué. Y el hombre me dijo: «He descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio».
Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, mantenga las esquinas de su mente siempre limpias. No trate de limpiar solo lo del frente. Mantenga todo en orden y perfectamente limpio, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. ¿Anhela usted ser perfectamente limpio? ¿Le gustaría decir que no hay ninguna basura entre su alma y su Salvador? No hay razón por la cual usted no pueda ser absoluta y totalmente limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, el principio de purificación. Ahora, veamos el verso 10, en donde encontramos el siguiente principio. Segundo, el principio de determinación. Determine el permanecer limpio. El verso 10 del Salmo 119 dice: «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos». Algunos nunca tienen la victoria. Y la razón por la que no la tienen es porque son solo medio corazón, en vez de ser todo corazón. Nadie nunca, jamás, ha ganado una victoria moral con solo medio corazón. Anota al margen los siguientes versículos. Deuteronomio 4:29. «Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma». Y Santiago 4:8 dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se ha propuesto usted en su corazón no contaminarse? Job, en el capítulo 31, verso 1, dijo: «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?». Y el significado hebreo es: «No codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos». Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho: «Oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro»? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir: «Por la gracia de Dios, permaneceré limpio». Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera puede entrar sin contaminarse y sin ensuciar su preciosa piel, en vez de ensuciarse, prefieren enfrentar a los perros cazadores. O sea que prefieren morir antes de contaminarse. Así de valiosa es la pureza para usted. Si no lo es, usted está cayendo en picada. Usted es una persona medio corazón, y si es así, usted no alcanzará la victoria. Con el principio de purificación, usted está limpio completamente. Con el principio de determinación, usted determina permanecer limpio. Cuando me casé, llegué hasta el altar matrimonial siendo puro. Y me casé con una virgen. Y me alegro por eso. Supe de las tentaciones que todo joven conoce. En la universidad, sobre mi escritorio, tenía una plaquita que decía: «El que no quiere caer,
No debe caminar por lugares resbalosos. Purificación, determinación. Tercero, el principio de fortificación. Fortifíquese con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, usted puede estar limpio y puede estar determinado, pero necesita más que eso. Necesita algo que le fortifique interiormente. Necesita ser fortificado por la palabra de Dios. Primero usted se arrepiente y es limpiado. Y luego se rehúsa a participar. Pero después del arrepentimiento y falta de participación, viene el reemplazo. Usted pone algo en el lugar de lo que ha rehusado y que Dios lo ha tomado. Usted pone algo en su lugar. Escúcheme. La naturaleza aborrece los vacíos. La palabra de Dios guardada en su corazón es la que le fortificará. Pero tiene que estar en su corazón, no en un cajón del escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras, pero una realidad en su vida no refleja eso? ¿Tiene usted una relación íntima, directa y espiritual con Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón protegiéndole? Si responde negativamente a estas preguntas, usted necesita ser salvo ahora mismo. Y si quiere, bien puede hacerlo. Si ese es un sincero deseo de su corazón, no hay poder humano o sobrehumano que pueda impedírselo. Le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Eterno Dios, perdóname por haber permitido hasta ahora que Satanás ponga surcos de suciedad en mi mente. Ayúdame para que tu palabra proteja mi mente, proteja mi hogar. Señor Jesús, deseo que seas mi Salvador y mi Señor. Y este mismo momento, con sencilla pero profunda fe, te invito a que entres en mi corazón, a que tomes el control de mi vida, para que seas también mi protector. Enséñame a guardar tus mandamientos, tus estatutos, para no pecar contra ti. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Estamos hablando de cómo bíblicamente usted puede proteger su mente, proteger su corazón y, por lo tanto, proteger su hogar. En el Salmo 119, los versos del 9 al 16, encontramos 7 principios básicos. Ya hemos visto 3. Primero, el principio de la purificación. Segundo, el principio de la determinación. Y tercero, el principio de la fortificación. Bien, continuemos. Una de las mejores armas contra la pornografía es guardar la palabra de Dios en su corazón. Eso significa memorización. Esa es la forma de tener una mente pura. La Escritura es la mente de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Escritura en su corazón y mente, usted piensa los pensamientos de Dios. Los pensamientos casuales y la lectura casual de la Biblia es como una abeja que solo se contenta con volar sobre las flores. La memorización es como la abeja que baja hasta el corazón de la flor y se beneficia de su néctar. Y la meditación es como cuando la abeja lleva ese néctar hasta la colmena y fabrica la miel. Lo que necesitamos hacer es juntar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, meditar en ella y ser bendecidos y bendecir a otros con la miel espiritual. Dios nos dio una memoria. Eso es una cosa maravillosa. Alguien dijo, la memoria es una hada loca. Atesora pedacitos de trapos y pajas y tira sus joyas por la ventana. Me imagino que la mayoría de ustedes recuerda la primera historia sucia que escuchó de joven. La primera cosa impura que se grabó en su mente. Lo recuerda, ¿verdad? La memoria está ahí. Muchos recuerdan lo que no deben recordar y olvidan lo que deberían recordar. ¿Qué es lo que hace la memorización de la Escritura? Le ayuda a recordar lo que debe recordar y a olvidar lo que debe olvidar. La mente es algo extraordinario. La mejor computadora sobre la faz de la Tierra es una tonta comparada con el cerebro humano. La mente puede pensar acerca de lo que está pensando. Eso es algo increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Imagínese una pequeña cajita hecha de oro, platino y plata, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, con hermosísimas bisagras y cierre de filigrana. Y usted mire esa pequeña caja, la abre y encuentra palillos para los dientes, envolturas de chicles, sujetapapeles de plástico, algunas moneditas sueltas, pequeños botones de diferente color y tamaño, en fin. La mente es como esa cajita, un instrumento increíble. ¿Y qué es lo que la gente pone en esa preciosa cajita? Prácticamente solo basura. Quiere enseñar a sus hijos a vivir victoriosamente. Enséñenles a memorizar la escritura y recompénseles por eso. Alguien dirá, yo no creo en sobornar a los hijos para que hagan lo bueno. Escúcheme, no es un soborno, es una recompensa. Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de lo bueno. La Biblia habla de recompensas. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primero, purificación. Segundo, determinación. Tercero, fortificación. Usted se fortifica con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará la palabra de Dios? Veamos Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios nuestro estará con vosotros. El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría, los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos, y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente. Hay ciertas cosas que usted simplemente no debe permitirlas en su mente. ¿Cómo poner un escudo para proteger la mente? Primero, con la prueba de la confianza. Todo lo que es verdadero. ¿Puede usted confiar en eso? Hoy en día tenemos una generación que ni siquiera cree en algo como la verdad absoluta. Ya no se pregunta si algo es verdadero. Ahora se pregunta si da resultados, si trabaja. La prueba de la confianza. Segundo, la prueba del respeto. Todo lo honesto. La palabra honesto en el idioma griego literalmente significa las cosas que son honorables, dignas de respeto. No deje que entre en su mente ninguna cosa deshonrosa. Tercero, la prueba de la justicia. Todo lo justo. La palabra justo aquí quiere decir todo lo que es o está derecho. No permita que ningún pensamiento torcido, deformado, entre en su mente. Cuarto, la prueba de la reverencia. Todo lo puro. La palabra puro conlleva la idea de lo que está libre de cualquier contaminación. Se la usaba en relación con los animales que estaban listos para ser sacrificados. En tiempos bíblicos, un animal que estuviera contaminado no servía para sacrificio. El animal tenía que ser puro, sin ninguna contaminación. Y tenía que ser puro porque iba a ser sacrificado a Dios. ¿Puede usted adorar a Dios con sus pensamientos? Quiero decir, con el Señor Jesús mirando su mente, ¿podría usted decir, Señor, ese es un pensamiento que estoy feliz de compartirlo contigo? Ese será un pensamiento puro. Quinto, la prueba de la relación. Todo lo amable. Esto no significa lo que es
agradable para la vista. Esa es una combinación de dos palabras griegas que significan moverse hacia el amor. Si causa que usted ame, si usted es motivado por el amor, entonces piense en eso. Recuerde que lo peor de la pornografía es que está diametralmente opuesta al amor. El amor quiere dar. La lujuria quiere poseer. La pornografía trata a las personas como objetos, cosas que deben ser usadas, en vez de verlas como personas que deben ser amadas. Sexto, la prueba del refinamiento. Todo lo que es de buen nombre. Usted no tiene que escuchar cosas degradantes. Alguien le puede decir, bueno, yo no sé por qué la gente me dice estas cosas todo el tiempo. Le diré por qué se lo dicen. Porque saben que pueden utilizar sus oídos como tarros de basura y que se pueden limpiar sus sucios pies en la alfombra de su mente. Si no es algo positivo y de buen nombre lo que le dicen, usted no tiene por qué escucharlo. Y para resumir todo esto, el apóstol dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos hizo de tal manera que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Si usted está pensando en lo que es bueno, no puede estar pensando en lo que es malo. Y la manera de no pensar en lo que es malo es estar pensando siempre en lo bueno. Elemental, ¿verdad? Cuando usted está pensando en una cosa, no puede estar pensando en otra. Nadie puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Y si usted está pensando en lo que es justo, no podrá estar pensando en lo que es injusto. Esta es la razón por la que la Biblia nos da esta lista, una lista de cosas en las cuales debe pensar. ¿En dónde encontramos esa lista? En la palabra de Dios, para que usted sea fortificado en la palabra. Porque cuando tiene la palabra de Dios en usted, tendrá los pensamientos de Dios. ¿Sabe la diferencia entre una persona no salvada y otra ya salvada y llena del Espíritu? Que ambas miran las cosas del mundo desde una perspectiva diferente. Y no solo es cuestión de qué piensa usted sobre algo, sino también cómo piensa usted en relación con ciertas cosas. Mentes cristianas y no cristianas pueden pensar sobre las mismas cosas, pero no piensan de la misma manera. Ahora, si usted está con su hijo o hija y algún objeto material les bombardea los ojos, lo que debe hacer es hablar con sus hijos y decirles, queridos hijos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? Tenemos un discernimiento desde otro punto de vista. Nunca en forma voluntaria traiga a su mente cosas negativas, pero cuando tenga que enfrentarlas, usted las mira desde la óptica de la palabra de Dios. Ese es el principio de fortificación. Cuarto, el principio de la vitalidad. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que debe hacer? Su fortaleza la convierte en oración y ora a Dios y le pide que ponga sus manos sobre usted. Los hechos y la memoria no son suficientes, aunque sean hechos bíblicos. Usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Y debe orar para que la palabra de Dios sea real para usted. Y el Espíritu Santo en usted tomará la palabra de Dios que es viva y eficaz y llena de vitalidad. Ore al Señor y pídale que le enseñe sus estatutos y hágalos reales y vitales en usted. Una vida a falta de oración es trágica. Pero la falta de oración revela algo peor. Revela que estamos tan confiados creyendo que todo lo podemos hacer nosotros mismos. Usted atesora la palabra de Dios en su corazón y le pide al Dios de la palabra que le llene de vitalidad, que la haga real en su vida. No se contente con solo repetir versos memorizados, eso no es suficiente. Quinto, el principio de la verbalización. Esto sencillamente significa tener la palabra de Dios en sus labios.
Veamos lo que dice el verso 13 del Salmo 119. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Comience a verbalizar la palabra. Cuando la memoriza, verbalícela. La confesión y la profesión van juntas. Usted toma la palabra de Dios y comienza a compartirla con otras personas. O hable con Dios. O cántele. Las palabras de muchos himnos y cantos espirituales son porciones directas de la Biblia. Y el cantar las Escrituras es una de las mejores cosas que usted puede hacer para tener la palabra de Dios en su boca, en sus labios. ¿Por qué? Porque hay una relación simbiótica. La palabra de Dios va de la cabeza al corazón y del corazón a la boca. Cuando usted habla con otras personas, verbalice la palabra de Dios. Escuche, mientras más hable de la palabra de Dios, más se pegará a usted la palabra de Dios. Aprenda a hablar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios. Y no solo que la verbalizamos, sino que la compartimos con otras personas. Y el mismo hecho de hablar la palabra de Dios nos llena de fortaleza. Sexto, el principio de la evaluación. Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Recuerda cuando Moisés tuvo que hacer una decisión. Él vio los placeres del pecado, pero también vio las riquezas de Cristo. Hizo una evaluación y luego hizo la decisión. Él rechazó el ser llamado hijo de la hija del faraón, rechazó el gozar de los placeres del pecado perecederos y escogió el sufrir aflicciones con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estimó que las riquezas de Cristo eran mucho más grandes que todos los tesoros de Egipto. ¿Lo ve? Tiene que hacer una evaluación. Enseña a sus hijos. Enséñese a usted mismo qué es lo que está renunciando. ¿Quién quiere cambiar diamantes por polvo? ¿Quién quiere comer basura cuando puede comer maná y néctar? Si pudiéramos conseguir que la gente piense así. Tiene que haber una decisión, debe haber una evaluación. Usted tiene que escoja las verdaderas riquezas y usted estará satisfecho con el Señor Jesucristo. Una mente que se alimenta con basura es una mente que siempre va a estar con hambre. Usted no tiene que estar hambriento, puede alimentarse de Jesús. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, el principio de la evaluación. Séptimo, el principio de la meditación. Salmo 119, versos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El meditar en la palabra de Dios es una poderosa forma para mantener su mente pura. Hay 3 elementos en la meditación: tiempo, quietud y concentración. Si usted invierte tiempo concentrado en la palabra de Dios, meditando en ella, eso hará algo maravilloso en su mente. La palabra meditar significa 2 cosas. Como lo he dicho antes, conlleva la idea de cómo la vaca se la pasa rumiando su alimento, alfalfa, hierba o lo que sea. Lo digiere en sus 4 estómagos y lo almacena para luego ir a estar rumiando tranquilamente, concentradamente. La palabra de Dios es más o menos como eso. Usted la tiene, la ingiere y la digiere. La mastica una y otra vez. La última cosa es lo que pienso antes de dormir, y es la palabra de Dios. Y mi primer pensamiento al despertarme es la palabra de Dios. También es como una agradable melodía que no puede quitarse de su mente. ¿No se sorprende usted mismo muchas veces de estar tarareando una canción? Por alguna razón esa música está grabada en su mente y la trae a sus labios, aún en forma inconsciente.
Ponga la palabra de Dios en su mente y medite en ella día tras día, tras día, tras día. Déjeme darle otros versos afines al tema. Salmo 119, 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y el verso 48 dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Y en el verso 97 leemos, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Es ella mi meditación. Ahora, escúcheme. Memorice estos 7 principios, valdrá la pena. Póngalos en práctica. No sea un hipócrita tratando de enseñar a sus hijos algo que usted no practica. Un día dará cuentas a Dios por eso. Tenga un corazón limpio, puro y justo. Proteja primero su corazón para que usted pueda proteger su hogar. Y camine con sus hijos por este sendero y dígales, hijos, ustedes pueden ser limpios. No dejen que el diablo haga un surco de suciedad en sus mentes. Ustedes pueden tener una mente limpia y pura, y enséñeles estos 7 principios. Me preocupa que en nuestros países muchos padres no protegen su corazón y por lo tanto no están preparados para proteger sus hogares. Recuerde que Dios hace negocios con aquellos que quieren hacer negocios. Este ha sido una especie de mensaje filosófico teológico. En un próximo programa hablaré de las cosas prácticas que usted puede hacer. Mientras tanto, ¿no le gustaría orar ahora mismo para que Dios le enseñe sus estatutos? Dígale, Señor, ayúdame a conocer estas cosas. Ayúdame a entender lo que el pastor ha dicho acerca de tu palabra y aplicarlo a mi corazón. Amigo, sé que muchas personas tienen dificultades en este asunto y en muchos casos es una verdadera batalla. Pero si tiene determinación en su corazón, Él le dará la victoria. Ahora, este mensaje ha sido primordialmente para quienes ya son salvos, ya son hijos o hijas de Dios. Pero entre los miles de personas que escuchan este programa, seguramente algunas no conocen todavía al Señor Jesucristo en forma personal, pero ahora tienen el deseo de hacerlo. Si ese es su caso, amiga, amigo, le invito a que entregue su corazón a Jesús. La mejor manera de proteger su corazón es teniendo en él al Señor Jesucristo. El cristianismo no es un comportamiento modificado. Usted no puede purificar el agua pintando la tubería de blanco. Cristo debe estar en su corazón. Usted no tiene victoria en esa área. No la podrá tener en ninguna otra área. Usted no puede tener una victoria segmentada. Si confesamos nuestros pecados, note que eso está en plural, no en singular. Si que estaba pintada de color blanco brillante. Y pregunté por qué. Y el hombre me dijo, he descubierto que si mantenemos las esquinas blancas y limpias, el resto del garaje estará también limpio. Él no permitía que nadie pusiera nada en las esquinas y debían mantenerlas siempre blancas y limpias. Amigo, mantenga las esquinas de su mente siempre limpias. No trate de limpiar solo lo del frente. Mantenga todo en orden y perfectamente limpio, tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas. ¿Anhela usted ser perfectamente limpio? ¿Le gustaría decir que no hay ninguna basura entre su alma y su Salvador? No hay razón por la cual usted no pueda ser absoluta y totalmente limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, el principio de purificación. Ahora, veamos el verso 10, en donde encontramos el siguiente principio. Segundo, el principio de determinación. Determine el permanecer limpio. El verso 10 del Salmo 119 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Algunos nunca tienen la victoria.
Y la razón por la que no la tienen es porque son solo medio corazón, en vez de ser todo corazón. Nadie nunca, jamás, ha ganado una victoria moral con solo medio corazón. Anota al margen los siguientes versículos. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se ha propuesto usted en su corazón no contaminarse? Job, en el capítulo 31, verso 1, dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el significado hebreo es, no codiciaré ninguna mujer, hice un pacto con mis ojos. Le pregunto, ¿ha hecho usted ese pacto? ¿Ha dicho, oh mi Dios, con todo mi corazón tomo la determinación de ser puro? Si usted no toma esa determinación en nuestra sociedad actual, usted sucumbirá por falta de determinación. Dios hace negocio con los que quieren hacer negocio. Ahora, cuando usted toma una determinación, no significa que la batalla se ha terminado, pero nunca le será impuesta hasta cuando esté listo a ir de todo corazón y esté perfectamente limpio. Y entonces podrá decir, por la gracia de Dios, permaneceré limpio. Hace tiempo leí cómo la gente caza a ese pequeño animalito, el armiño, porque tiene una piel sedosa y blanca. Para cazarlos, ellos encuentran los huecos en donde se refugian los armiños cuando son perseguidos. Los taponan con fétida y maloliente suciedad y luego, con la ayuda de perros cazadores, obligan a los armiños a correr hacia sus guaridas. Pero cuando el armiño ve tanta suciedad taponando su cueva y dándose cuenta que ni siquiera puede entrar sin contaminarse y sin ensuciar su preciosa piel, en vez de ensuciarse prefieren enfrentar a los perros cazadores. O sea que prefieren morir antes de contaminarse. Así de valiosa es la pureza para usted. Si no lo es, usted está cayendo en picada. Usted es una persona medio corazón, y si es así, usted no alcanzará la victoria. Con el principio de purificación, usted está limpio completamente. Con el principio de determinación, usted determina permanecer limpio. Cuando me casé, llegué hasta el altar matrimonial siendo puro. Y me casé con una virgen. Y me alegro por eso. Supe de las tentaciones que todo joven conoce. En la universidad, sobre mi escritorio, tenía una plaquita que decía, el que no quiere caer, no debe caminar por lugares resbalosos. Purificación, determinación. Tercero, el principio de fortificación. Fortifíquese con la palabra de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, usted puede estar limpio y puede estar determinado, pero necesita más que eso. Necesita algo que le fortifique interiormente. Necesita ser fortificado por la palabra de Dios. Primero usted se arrepiente y es limpiado. Y luego se rehúsa a participar. Pero después del arrepentimiento y falta de participación, viene el reemplazo. Usted pone algo en el lugar de lo que ha rehusado y que Dios lo ha tomado. Usted pone algo en su lugar. Escúcheme. La naturaleza aborrece los vacíos. La palabra de Dios guardada en su corazón es la que le fortificará. Pero tiene que estar en su corazón, no en un cajón del escritorio. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ha dicho alguna vez esas palabras, pero una realidad en su vida no refleja eso? ¿Tiene usted una relación íntima, directa y espiritual con Dios?
¿Tiene a Cristo en su corazón protegiéndole? Si responde negativamente a estas preguntas, usted necesita ser salvo ahora mismo. Y si quiere, bien puede hacerlo. Si ese es un sincero deseo de su corazón, no hay poder humano o sobrehumano que pueda impedírselo. Le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Eterno Dios, perdóname por haber permitido hasta ahora que Satanás ponga surcos de suciedad en mi mente. Ayúdame para que tu palabra proteja mi mente, proteja mi hogar. Señor Jesús, deseo que seas mi Salvador y mi Señor. Y este mismo momento, con sencilla pero profunda fe, te invito a que entres en mi corazón, a que tomes el control de mi vida, para que seas también mi protector. Enséñame a guardar tus mandamientos, tus estatutos, para no pecar contra ti. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Estamos hablando de cómo bíblicamente usted puede proteger su mente, proteger su corazón y, por lo tanto, proteger su hogar. En el Salmo 119, los versos del 9 al 16, encontramos 7 principios básicos. Ya hemos visto 3. Primero, el principio de la purificación. Segundo, el principio de la determinación. Y tercero, el principio de la fortificación. Bien, continuemos. Una de las mejores armas contra la pornografía es guardar la palabra de Dios en su corazón. Eso significa memorización. Esa es la forma de tener una mente pura. La Escritura es la mente de Dios. La Escritura es la palabra de Dios. Cuando usted tiene la Escritura en su corazón y mente, usted piensa los pensamientos de Dios. Los pensamientos casuales y la lectura casual de la Biblia es como una abeja que solo se contenta con volar sobre las flores. La memorización es como la abeja que baja hasta el corazón de la flor y se beneficia de su néctar. Y la meditación es como cuando la abeja lleva ese néctar hasta la colmena y fabrica la miel. Lo que necesitamos hacer es juntar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente. La mente puede pensar acerca de lo que está pensando. Eso es algo increíble. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínese una pequeña cajita hecha de oro, platino y plata, con incrustaciones de diamantes y gemas preciosas, con hermosísimas bisagras y cierre de filigrana. Y usted mire esa pequeña caja, la abre y encuentra palillos para los dientes, envolturas de chicles, sujetapapeles de plástico, algunas moneditas sueltas, pequeños botones de diferente color y tamaño, en fin. La mente es como esa cajita, un instrumento increíble. ¿Y qué es lo que la gente pone en esa preciosa cajita? Prácticamente solo basura. ¿Quiere enseñar a sus hijos a vivir victoriosamente? Enséñenles a memorizar la Escritura y recompénseles por eso. Alguien dirá, yo no creo en sobornar a los hijos para que hagan lo bueno. Escúcheme, no es un soborno, es una recompensa. Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de lo bueno. La Biblia habla de recompensas. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Primero, purificación. Segundo, determinación. Tercero, fortificación. Usted se fortifica con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará la palabra de Dios? Veamos Filipenses 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios nuestro estará con vosotros. El pensamiento es el paso previo para la acción. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino.
Y todo comienza con un pensamiento. No en vano alguien dijo con mucha sabiduría: los buenos pensamientos dan buenos frutos, los malos pensamientos dan malos frutos, y el hombre es su propio jardinero. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos. Lo que necesita hacer es poner una defensa en su mente, algo que proteja la puerta de su mente